¿Alguna vez has visto a alguien burlarse cruelmente de una persona mayor en plena calle? La historia que estás a punto de escuchar te va a estremecer desde el primer segundo, porque lo que le pasó a este ateo, después de insultar a un anciano indefenso, desafía toda lógica y cambiará para siempre tu perspectiva sobre el poder divino y las consecuencias de nuestros actos. Eran las 4:30 de la tarde del martes, 15 de octubre, cuando Rodrigo Mendoza caminaba apresuradamente por la avenida Insurgentes, en el corazón de la Ciudad de México. El sol de otoño se filtraba entre los rascacielos, creando sombras alargadas sobre el pavimento, mientras el ruido ensordecedor del tráfico capitalino llenaba el aire con su sinfonía urbana habitual. Rodrigo tenía 35 años. Era ingeniero en sistemas, exitoso profesionalmente, pero llevaba más de una década cultivando un ateísmo militante que lo había convertido en alguien profundamente amargado hacia cualquier manifestación religiosa. Vestía un traje gris impecable, corbata azul marino y zapatos de cuero negro que brillaban bajo la luz solar. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos verdes, que una vez habían sido cálidos según recordaban sus antiguos amigos, ahora reflejaban una frialdad calculada que había desarrollado a lo largo de los años. En su mano derecha, llevaba un maletín de piel negra, lleno de documentos importantes para una junta que tenía programada a las 5 en punto. Su transformación hacia el ateísmo había comenzado 10 años atrás, cuando perdió a su madre en un accidente automovilístico. Había rezado, había suplicado, había prometido cambiar su vida si Dios la salvaba, pero ella murió de todas formas. Desde entonces, Rodrigo había construido una muralla emocional contra cualquier cosa que tuviera que ver con la fe, convirtiéndose en alguien que no solo no creía en Dios, sino que despreciaba activamente a quienes sí lo hacían. Mientras caminaba por la acera atestada de gente, observaba con desdén a las personas que pasaban a su lado. Una señora con un rosario colgando del cuello le provocaba una mueca de disgusto. Un grupo de jóvenes que salían de una iglesia cercana le arrancaba un comentario sarcástico que murmuraba entre dientes. Para Rodrigo, toda esa gente eran simplemente ignorantes, que se aferraban a supersticiones primitivas, porque no tenían la inteligencia suficiente para aceptar que la vida no tenía propósito divino alguno. Fue entonces cuando lo vio, sentado en una pequeña banca de metal verde, junto a un puesto de tacos que despedía un aroma delicioso. Estaba un anciano, que inmediatamente captó la atención de Rodrigo, pero no precisamente por buenas razones. El hombre tendría unos 70 años, tal vez más. Su cabello completamente blanco estaba despeinado por el viento, y su barba canosa necesitaba urgentemente un recorte. Vestía una camisa blanca que había visto mejores días, un pantalón de mezclilla desgastado, y zapatos que claramente habían caminado miles de kilómetros. Pero lo que realmente molestó a Rodrigo fue lo que el anciano tenía en sus manos. Era una Biblia pequeña, de pasta negra, con las páginas amarillentas por el uso y el tiempo. El viejo la sostenía con una delicadeza reverente, mientras sus labios se movían silenciosamente, claramente rezando o leyendo algún pasaje sagrado. De vez en cuando, levantaba la vista hacia el cielo, con una expresión de paz absoluta en su rostro arrugado por los años. Rodrigo sintió una irritación familiar creciendo en su pecho como una llama alimentada por años de resentimiento acumulado. No podía entender cómo en pleno siglo XXI, en una de las ciudades más modernas del mundo, todavía existía gente tan atrasada, tan ciega, tan patéticamente aferrada a cuentos de hadas, inventados por pastores nómadas, hace miles de años. El anciano parecía completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. No se inmutaba por el ruido del tráfico, por las prisas de los peatones que pasaban corriendo a su lado, ni por el humo de los automóviles que contaminaba el aire. Estaba sumergido en su lectura, con una concentración que rayaba en lo que Rodrigo consideraba fanatismo religioso. Sin pensarlo dos veces, Rodrigo cambió su rumbo y se dirigió directamente hacia la banca donde estaba sentado el anciano. Cada paso que daba aumentaba su irritación. Le molestaba que ese hombre pudiera estar tan tranquilo, tan en paz, tan lleno de esperanza en algo que obviamente no existía.
Le molestaba que irradiara esa serenidad que él había perdido hacía tanto tiempo. Le molestaba que tuviera algo en lo que creer cuando él había perdido toda fe, hace una década. Al loco al llegar frente al anciano, Rodrigo se detuvo y lo observó durante unos segundos. El viejo seguía leyendo, completamente concentrado en las páginas amarillentas de su Biblia. Sus ojos, aunque cansados por la edad, brillaban con una luz especial mientras recorría las líneas del texto sagrado. De vez en cuando sonreía levemente, como si hubiera encontrado algo particularmente reconfortante en lo que estaba leyendo. «Oiga, señor», dijo Rodrigo con una voz deliberadamente alta y sarcástica, que hizo que varias personas que pasaban voltearan a mirar. El anciano levantó la vista lentamente, con una expresión de sorpresa genuina pero sin ninguna hostilidad. Sus ojos eran de un color café claro, casi miel, y tenían esa profundidad que solo dan los años de experiencia vivida. «Buenas tardes, joven», respondió el anciano con una voz suave pero clara, cerrando cuidadosamente su Biblia y poniendo toda su atención en Rodrigo. Su sonrisa era cálida, y parecía genuinamente contento de que alguien se hubiera acercado a hablar con él. «Dígame una cosa», continuó Rodrigo elevando aún más la voz, para asegurarse de que los transeúntes pudieran escuchar cada palabra. «¿No le da pena estar aquí en plena calle, en pleno 2023, leyendo ese libro de cuentos para niños? ¿No se siente ridículo creyendo en historias inventadas por gente que pensaba que la tierra era plana?» El rostro del anciano no mostró enojo ni ofensa. En lugar de eso, sus ojos reflejaron una tristeza profunda, no por las palabras hirientes que acababa de escuchar, sino por el dolor evidente que llevaba la persona que las había pronunciado. Había visto esa mirada antes, esa amargura disfrazada de superioridad intelectual, esa desesperación oculta detrás de la arrogancia. «Hijo», respondió el anciano con una paciencia infinita, «entiendo que puedas tener dudas o diferentes creencias, pero esta Biblia ha sido mi compañera durante más de 50 años. Me ha consolado en mis momentos más oscuros y me ha dado esperanza cuando todo parecía perdido». Rodrigo soltó una carcajada cruel que resonó por toda la acera. Varias personas se habían detenido para observar la escena, algunas mostrando disgusto por la actitud agresiva del joven profesional, otras simplemente curiosas por ver qué pasaría después. «Esperanza», repitió Rodrigo con desdén. «¿Sabe qué es lo que me da esperanza a mí? La ciencia, el progreso, la tecnología. Cosas reales que mejoran la vida de las personas. No fantasías sobre un viejo barbudo en el cielo, que supuestamente se preocupa por nosotros, pero que permite que pasen cosas horribles todos los días». El anciano suspiró suavemente, sin perder la composure ni la gentileza en su expresión. «Puedo ver que has sufrido mucho, joven. El dolor a veces nos hace decir cosas que no sentimos realmente en el fondo del corazón». «¿Sufrido?». Rodrigo prácticamente gritó la palabra. «¿Sabe qué es sufrir de verdad? Es perder a su madre en un accidente mientras usted está rezándole a su Dios imaginario para que la salve. Es darse cuenta de que todas esas oraciones, todas esas promesas, todos esos ruegos desesperados no sirvieron para nada, porque no hay nadie ahí arriba escuchando». Las lágrimas de rabia comenzaron a formarse en los ojos de Rodrigo, pero las contuvo rápidamente, negándose a mostrar vulnerabilidad frente a este anciano que representaba todo lo que había llegado a odiar. «Su Dios todopoderoso», continuó con veneno en cada palabra. «¿Dónde estaba cuando mi madre necesitaba un milagro? ¿Dónde estaba cuando una familia entera se desmoronó, porque el pilar que la sostenía desapareció en un segundo? Le voy a decir dónde estaba. En ninguna parte, porque no existe». El anciano escuchó cada palabra con atención completa, absorbiendo no solo el contenido sino también el dolor profundo que había detrás de cada acusación. Sus manos arrugadas sostenían suavemente la Biblia contra su pecho, como si estuviera protegiendo algo muy valioso. «Entiendo tu dolor, hijo», murmuró el anciano. «Yo también he perdido seres queridos. He enterrado a mi esposa, a 2 de mis hijos,
a mis padres. He pasado noches preguntándome por qué pasan cosas tan terribles a personas tan buenas. Entonces admite que su Dios es cruel o que no existe, interrumpió Rodrigo agresivamente. No puede tener las dos cosas. O es todopoderoso y decide permitir el sufrimiento, lo cual lo hace malvado, o no puede detener el sufrimiento, lo cual significa que no es todopoderoso. En cualquier caso, no merece adoración. El anciano permaneció en silencio por un momento, sus ojos fijos en el rostro contorsionado por la ira de Rodrigo. Cuando finalmente habló, su voz era aún más suave que antes. La fe no se trata de entender todas las respuestas, joven. Se trata de confiar incluso cuando no entendemos. Se trata de encontrar luz en la oscuridad, no porque la oscuridad no sea real, sino porque la luz es más poderosa. ¿Luz en la oscuridad? Rodrigo se burló amargamente. ¿Sabe qué veo yo cuando miro a su alrededor? Veo poermedad, ingebreza, env, sufrimiento, justicia, guerra. Existe un Dios, y este es su plan maestro. Entonces es el peor arquitecto de la historia. Una pequeña multitud se había formado alrededor de ellos. Algunos murmuraban entre sí, claramente incómodos, con la agresividad de Rodrigo hacia un anciano inofensivo. Otros parecían divididos, algunos tal vez compartiendo secretamente las dudas que expresaba tan violentamente el joven ingeniero. Mire a su alrededor, anciano, continuó Rodrigo haciendo un gesto amplio hacia la calle, llena de tráfico y contaminación. ¿Este es el mundo perfecto que creó su Dios amoroso? ¿Un planeta donde los niños mueren de hambre, mientras otros tienen más comida de la que pueden comer? ¿Donde la gente se mata en nombre de diferentes versiones del mismo cuento de hadas? El anciano asintió lentamente, reconociendo la validez del dolor detrás de las preguntas, aunque no estuviera de acuerdo con las conclusiones. El mundo tiene dolor, eso es cierto, dijo con serenidad, pero también tiene belleza, amor, compasión, sacrificio. Has elegido ver solo la oscuridad, pero eso no significa que la luz no exista. Rodrigo estaba llegando al punto de ebullición emocional. Toda la rabia acumulada durante 10 años, toda la frustración de sentirse abandonado por un Dios en quien había confiado completamente, toda la amargura de vivir en un universo que le parecía completamente sin sentido, estaba a punto de explotar. ¿Sabe qué me parece usted?, gritó señalando acusadoramente al anciano. Me parece un viejo patético que se aferra a fantasías infantiles, porque no tiene el valor de enfrentar la realidad de que somos insignificantes en un universo que no se preocupa por nosotros. ¿Cree que su librito mágico va a salvarlo cuando se muera? Vaya a pudrirse en la tierra igual que todos los demás, y no va a haber ningún paraíso esperándolo. Las palabras salieron como balas, diseñadas para herir, para destruir la veía en los fe, serena que ojos del anciano. Rodrigo quería que este hombre sintiera, aunque fuera una fracción del vacío existencial, que él cargaba todos los días. Pero el anciano no se desplomó. No se puso a la defensiva. No contraatacó con igual veneno. En lugar de eso, algo extraordinario sucedió en sus ojos. Se llenaron de lágrimas, pero no de dolor por sí mismo, sino de compasión genuina por el joven que tenía frente a él. Que Dios te bendiga, hijo, murmuró el anciano con voz quebrada por la emoción, que encuentres la paz que tanto necesitas. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso para Rodrigo. El hecho de que este hombre pudiera responder con bendiciones a sus insultos, que pudiera mostrar compasión cuando había recibido crueldad, lo enfureció aún más porque le recordaba la clase de persona que él mismo había sido antes de que la vida lo destrozara. Guárdese sus bendiciones para alguien que sea lo suficientemente estúpido como para creer en ellas, escupió Rodrigo con todo el veneno que pudo reunir. Y la próxima vez que quiera leer cuentos de hadas, hágalo en su casa donde no tenga que ver gente inteligente, lo ridículo que se ve. Con esas palabras finales, Rodrigo dio media vuelta bruscamente y comenzó a alejarse del anciano, sintiendo una mezcla de satisfacción vengativa y vacío emocional que se había vuelto familiar para él. Lo que no sabía
era que su encuentro con lo divino estaba a punto de comenzar de la manera más inesperada. Rodrigo siguió caminando por la acera con paso acelerado, el corazón latiéndole con fuerza por la adrenalina del enfrentamiento. Sus zapatos de cuero resonaban contra el pavimento con un ritmo agresivo que reflejaba su estado mental. La satisfacción vengativa que había sentido momentáneamente comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación extraña que no lograba identificar completamente. Miró su reloj de pulsera. Las 4:45. Tenía 15 minutos para llegar a su junta, pero algo lo hacía caminar más lento de lo habitual. Una parte de él, una parte que había enterrado profundamente durante años, se sentía incómoda por la forma en que había tratado al anciano. Sacudió la cabeza vigorosamente, tratando de deshacerse de esos pensamientos molestos. No tengo por qué sentirme mal, se dijo a sí mismo, mientras esquivaba a una vendedora de dulces que empujaba un carrito colorido. Ese viejo necesitaba escuchar la verdad. Alguien tenía que decírsela, pero mientras más trataba de convencerse de que había hecho lo correcto, más pesada se sentía su conciencia. La imagen del rostro del anciano seguía apareciendo en su mente, esos ojos color miel llenos de compasión genuina, incluso después de haber sido insultado tan cruelmente. La forma en que había dicho, «Que Dios te bendiga», con lágrimas en los ojos, como si realmente se preocupara por el bienestar de alguien que acababa de humillarlo públicamente. Rodrigo llegó a un semáforo en rojo y se detuvo junto con una multitud de peatones que esperaban cruzar la avenida. El ruido del tráfico era ensordecedor, pero por alguna razón inexplicable. Se sentía como si estuviera envuelto en una burbuja de silencio. Sus pensamientos ebuácenas se volvían más claros, más nítidos, como si alguien hubiera ajustado el enfoque de una lente. Fue entonces cuando comenzó a recordar cosas que había enterrado deliberadamente en los rincones más profundos de su memoria. Recordó a su madre, María Elena, sentada en el borde de su cama cuando él tenía 8 años, leyéndole historias de la Biblia para niños antes de dormir. Su voz suave y melodiosa llenaba la habitación mientras le contaba sobre David y Goliat, sobre Daniel en el foso de los leones, sobre Jesús alimentando a los 5,000 con solo 5 panes y 2 peces. Mamá, había preguntado una noche con la curiosidad inocente de un niño. ¿De verdad pasaron todas estas cosas? Ella había sonreído, acariciándole el cabello con ternura infinita. Lo importante no es si pasaron exactamente como están escritas, mijito. Lo importante es lo que nos enseñan sobre el amor, la fe y la esperanza. Estas historias nos recuerdan que nunca estamos solos, sin importar qué tan oscuro se ponga el mundo. El semáforo cambió a verde, pero Rodrigo permaneció inmóvil, mientras los demás peatones lo rodeaban y cruzaban la calle. Los recuerdos seguían llegando como una avalancha emocional que no podía detener. Recordó las oraciones familiares antes de cenar, cuando su padre, un hombre trabajador y honesto, tomaba las manos de su esposa e hijo y agradecía por los alimentos, por el trabajo, por la salud, por estar juntos. Recordó los domingos por la mañana cuando los tres iban a la pequeña iglesia del barrio, donde el padre Miguel, un sacerdote mayor con una sonrisa perpetua, hablaba sobre el amor incondicional de Dios. Recordó su primera comunión, vestido con un traje blanco que su madre había ahorrado durante meses para comprar. La alegría pura en sus ojos cuando recibió la hostia por primera vez, sintiendo genuinamente que algo sagrado había entrado en su vida. Recordó cómo había corrido hacia sus padres después de la ceremonia, radiante de felicidad, hablando sin parar sobre cómo había sentido la presencia de Jesús. Pero también recordó cuando todo cambió. Tenía 25 años y trabajaba como ingeniero junior en una empresa de software. Su carrera estaba despegando. Había conocido a una chica maravillosa llamada Andrea, y la vida parecía perfecta. Su madre había comenzado a quejarse de dolores de cabeza frecuentes, pero los médicos decían que era solo estrés del trabajo. Una noche lluviosa de diciembre, María Elena salía de trabajar cuando un conductor ebrio se pasó un alto y la impactó de frente. Rodrigo recibió la llamada del hospital a las 11:30 de la noche.
Su mundo se desplomó en un instante. Durante las 3 semanas que su madre estuvo en coma, Rodrigo prácticamente vivió en la capilla del hospital. Rezó como nunca había rezado antes. Hizo promesas a Dios que rayaban en lo desesperado. Prometió dedicar su vida al servicio de los demás, si salvaba a su madre. Prometió convertirse en sacerdote si era necesario. Prometió ser el mejor hijo, el mejor cristiano, el mejor hombre si solo le daba una segunda oportunidad a la mujer que le había dado la vida. Pero Dios no respondió. María Elena murió un martes por la mañana, cuando las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas del hospital. Rodrigo estaba sosteniendo su mano, cuando los monitores comenzaron a emitir ese sonido plano y continuo, que significaba que todo había terminado. El semáforo había cambiado a rojo nuevamente, pero Rodrigo seguía parado en la esquina, completamente absorto en sus recuerdos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que se diera cuenta. Después del funeral, algo se rompió irreparablemente dentro de él. No fue solo el dolor por la pérdida, sino la sensación devastadora de haber sido traicionado por alguien en quien había confiado completamente. Si Dios existía y tenía el poder de salvar a su madre, entonces había elegido no hacerlo. Y si tenía el poder pero no lo usó, entonces no era el Dios amoroso que le habían enseñado a adorar dualmente. Rodrigo Sear. Gra alejó de la fe. Primero dejó de ir a misa. Luego dejó de rezar. Después comenzó a cuestionar todo lo que había creído durante su juventud. Leyó libros de filosofía atea. Se sumergió en el materialismo científico. Y lentamente construyó una nueva identidad basada en el rechazo total de cualquier cosa sobrenatural. Andrea, su novia de entonces, trató de ayudarlo a procesar el dolor, pero él se volvió cada vez más distante y amargado. Ella era creyente, y cada vez que mencionaba la fe, o sugería que tal vez encontrar una comunidad espiritual lo ayudaría a sanar, él reaccionaba con hostilidad creciente. Eventualmente, ella no pudo soportar más la transformación de la persona que amaba en alguien lleno de ira y resentimiento, y terminó la relación. Su padre, devastado por la muerte de su esposa, encontró consuelo en la fe, lo cual solo sirvió para alejar más a Rodrigo. Las conversaciones entre padre e hijo se volvieron tensas y espaciadas. Cuando su padre murió de un ataque cardíaco 5 años después, Rodrigo se sintió completamente solo en el mundo. Un sonido extraño lo sacó bruscamente de sus recuerdos. Era como si alguien hubiera susurrado su nombre. Pero cuando volteó a ver, no había nadie cerca que pudiera haberlo llamado. Los peatones seguían pasando a su lado, absortos en sus propias vidas y problemas. Rodrigo se limpió las lágrimas rápidamente, molesto consigo mismo por haberse permitido esa muestra de vulnerabilidad en pleno espacio público. Miró su reloj nuevamente. Las 5:05. Llegaba tarde a su junta. Comenzó a caminar más rápido, tratando de enfocar su mente en el trabajo, en las presentía, que aceraciones que tenquier cosa que lo, en cual distrajera de la marea emocional que había experimentado. Pero algo había cambiado en el ambiente a su alrededor. El aire se sentía diferente, más denso, como si estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. La luz del sol, que había estado filtrándose normalmente entre los edificios, comenzó a cambiar. Se volvió más brillante, pero no de una manera que lastimara los ojos. Era una luz dorada, cálida, que parecía venir de todas partes, y de ninguna parte al mismo tiempo. Rodrigo se detuvo nuevamente, mirando alrededor con confusión. Los demás peatones seguían caminando normalmente, como si no notaran nada extraño. Los automóviles continuaban pasando. Los vendedores ambulantes seguían pregonando sus productos. La vida urbana continuaba su ritmo frenético habitual. Pero para Rodrigo, era como si el mundo se hubiera puesto en cámara lenta. Escuchó su nombre otra vez, esta vez más claramente. Era una voz masculina, suave pero autoritaria, familiar pero imposible de ubicar. Se giró en todas direcciones.
buscando la fuente del sonido, pero solo veía las caras indiferentes de extraños que pasaban apresurados hacia sus destinos. Rodrigo. Escuchó la voz nuevamente, y esta vez no había duda de que alguien lo estaba llamando. ¿Quién está ahí?, gritó, sin importarle las miradas curiosas de la gente que comenzaba a notar su comportamiento extraño. ¿Quién me está llamando? La luz dorada se intensificó, hasta el punto donde parecía emanar de las mismas paredes de los edificios, del pavimento bajo sus pies, del aire que respiraba. Y entonces, de manera gradual pero inconfundible, una figura comenzó a materializarse frente a él. Al principio era solo una sombra difusa, como una imagen vista a través de agua en movimiento, pero lentamente, los contornos se volvieron más definidos, más sólidos, más reales. Era la silueta de un hombre de estatura media, vestido con ropa sencilla pero de alguna manera atemporal. El corazón de Rodrigo comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Su respiración se volvió irregular. Sus manos comenzaron a temblar. Todo su sistema de creencias, toda su identidad construida cuidadosamente durante una década, estaba siendo desafiada por algo que no podía explicar con lógica o ciencia. La figura siguió materializándose hasta que Rodrigo pudo distinguir claramente de joven, tal y como las características faciales. Era un hombre 30 años, con cabello oscuro, que le llegaba hasta los hombros y una barba cuidada. Sus ojos eran profundos y compasivos, del mismo color que había visto en los ojos del anciano apenas unos minutos antes. Pero lo que más lo perturbó no fueron las características físicas de esta aparición, sino la sensación abrumadora de reconocimiento que experimentó al verlo. Era como si hubiera conocido a este hombre toda su vida, como si hubiera estado esperando este encuentro sin saberlo. «Hola, Rodrigo». Con una voz que resondijo, la figuraó no solo en sus oídos, sino en cada célula de su cuerpo. Rodrigo retrocedió instintivamente, chocando contra una pared de concreto que no recordaba haber estado ahí segundos antes. Su mente racional luchaba desesperadamente por encontrar una explicación lógica para lo que estaba experimentando. Alucinación causada por el estrés, episodio psicótico, efectos secundarios de algún medicamento que había tomado. «Esto no puede estar pasando», murmuró, cerrando los ojos con fuerza. «Esto no es real. Esto no puede ser real». Cuando abrió los ojos, la figura seguía ahí, observándolo con una expresión de infinita paciencia y comprensión. «Soy muy real, Rodrigo», dijo la voz, con una suavidad que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que rugía dentro del ingeniero. «Tan real como el dolor que has cargado durante 10 estados años. Tan real como el amor que tu madre sentía por ti. Tan real como las preguntas que han estado torturándote cada noche cuando no puedes dormir». Las palabras golpearon a Rodrigo como puñetazos físicos. ¿Cómo podía esta aparición, esta alucinación, esta lo que fuera, conocer detalles tan íntimos de su vida? «¿Quién eres?», preguntó con una voz que apenas era un susurro. La figura sonrió, y esa sonrisa contenía siglos de sabiduría, milenios de compasión, eternidades de amor incondicional. «Creo que ya lo sabes, Rodrigo. En lo más profundo de tu corazón, siempre lo has sabido». Y en ese momento de revelación absoluta, Rodrigo sintió como si todas las defensas que había construido durante una década se desmoronaran como castillos de arena ante una ola gigantesca. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer al suelo. La realidad que había conocido, la lógica en la que había basado toda su existencia, se tambaleaba ante sus ojos. «No», murmuró negando con la cabeza violentamente. «No, no, no. Tú no puedes ser. Tú no existes. Eres solo una proyección de mi mente estresada. Una alucinación causada por la culpa de haber tratado mal». La figura dio a ese anciano un paso hacia él, y Rodrigo pudo sentir una presencia que era tanto poderosa como infinitamente gentil. No era amenazante, pero era tan real, tan tangible, que desafiaba todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la existencia.
Rodrigo, dijo la voz con una paciencia que parecía no tener límites. ¿Recuerdas la última oración que hiciste? La pregunta lo golpeó como un rayo. Sí la recordaba. La recordaba con una claridad devastadora, que había tratado de suprimir durante 10 años. Había sido en la habitación del hospital, sosteniendo la mano fría de su madre, mientras los monitores emitían ese sonido plano que significaba que se había ido para siempre. Había gritado hacia el techo, con lágrimas corriendo por su rostro, con una rabia que venía desde lo más profundo de su alma. Si realmente existes, si alguna vez me amaste, dame una señal. Dame cualquier cosa que me demuestre que no estoy solo en este universo cruel. Dame una razón para seguir creyendo. ¿Cómo puedes saber eso?, susurró Rodrigo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente de sus ojos. Nadie estaba ahí. Nadie me escuchó. Yo estaba ahí, respondió la figura, con una ternura que partía el corazón. Siempre he estado ahí, Rodrigo. Incluso cuando sentías que te había abandonado. Incluso cuando decidiste odiarme. Incluso cuando pasaste años tratando de convencer a otros de que no existo. Pero mi madre murió, gritó Rodrigo con una desesperación que había mantenido reprimida durante una década. Te rogué que la salvaras y no hiciste nada. ¿Dónde estaba tu amor cuando más lo necesitaba? La expresión de la figura se llenó de una tristeza profunda, como si hubiera experimentado personalmente cada momento del dolor de Rodrigo. Tu madre no se fue, Rodrigo. Simplemente cambió de forma. El amor que sentía por ti, la bondad que te enseñó, los valores que te inculcó, todo eso sigue vivo dentro de ti, aunque hayas tratado de enterrarlo bajo años de amargura. Rodrigo sintió como si algo dentro de su pecho se estuviera desgarrando. No había pensado en su madre de esa manera en años. Había estado tan enfocado en su ausencia, que había olvidado completamente su presencia continua en los recuerdos, en las lecciones que le había enseñado, en la forma en que lo había amado incondicionalmente. ¿Por qué no me diste la señal que pedí?, preguntó con una voz quebrada. ¿Por qué esperaste hasta ahora? ¿Por qué no estabas listo para verla?, respondió la figura suavemente. El dolor había cerrado tu corazón como una fortaleza. Necesitabas llegar a este punto. Necesitabas confrontar la amargura que has estado cargando, para poder estar abierto a recibir lo que siempre has estado buscando. ¿Y qué he estado buscando?, preguntó Rodrigo, aunque en él conocía la respuesta. Paz fondo de su alma ya, respondió la figura. Perdón para ti mismo por no haber podido salvar a tu madre. Perdón para conmigo por haber permitido que sufriera. Y sobre todo, la certeza de que no estás solo en este universo, de que tu vida tiene propósito y significado, más allá del dolor que has experimentado. Rodrigo se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentado en el pavimento, completamente abrumado por la intensidad de lo que estaba experimentando. Los transeúntes seguían pasando a su lado como si nada extraño estuviera sucediendo, como si esta conversación que estaba cambiando fundamentalmente su comprensión de la realidad fuera completamente invisible para ellos. No entiendo por qué me está pasando esto, murmuró. No soy una buena persona. Acabo de humillar cruelmente a un anciano inocente, solo porque tenía fe. He pasado años burlándome de personas que creen en ti. He tratado de destruir la fe de otros porque yo perdí la mía. La figura se acercó más y se arrodilló frente a él, de tal manera que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Rodrigo, la bondad no es un requisito para recibir mi amor. Es un resultado de experimentarlo. No vine a ti porque seas perfecto. Vine porque eres humano, porque estás sufriendo, porque necesitas sanación tanto como el anciano al que trataste con crueldad. Pero lo que hice estuvo mal. Sollozó Rodrigo. Le dije cosas terribles. Lo humillé públicamente. Traté de destruir algo que claramente le daba paz y propósito. Sí, estuvo mal, admitió la figura sin rodeos. Pero el error no te define, Rodrigo. Lo que haces después del error es lo que realmente importa.
El anciano al que lastimaste con tus palabras no te guarda rencor. En este momento está orando por ti, pidiendo que encuentres la paz que tanto necesitas. Rodrigo levantó la vista, sorprendido. ¿En serio está orando por mí después de lo que le hice? Su nombre es Antonio, y ha vivido 74 años. Ha enterrado a su esposa, a 2 hijos, a sus padres. Ha experimentado pobreza, enfermedad, pérdidas que te partirían el corazón. Pero eligió aferrarse a la fe, porque entendió algo que tú has olvidado. ¿Qué cosa? Que el dolor es temporal, pero el amor es eterno. Que las circunstancias pueden ser crueles, pero la esperanza puede sobrevivir a cualquier tormenta. Que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Rodrigo sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho, como si algo que había estado congelado durante años finalmente comenzara a descongelarse. ¿Cómo puedo arreglar lo que hice?, preguntó con una sinceridad que no había sentido en una década. Regresa, respondió la figura simplemente. Regresa y pídele perdón, no porque él lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Regresa y escucha su historia en lugar de atacar sus creencias. Regresa y permite que te enseñe algo sobre la resiliencia del espíritu humano. Pero, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a explicar por qué me comporté así? Dile la verdad, Rodrigo. Dile que estabas herido, que estabas enojado, que habías perdido la esperanza. Dile que viste en su fe algo que tú habías perdido, y eso te llenó de envidia y resentimiento. La honestidad tiene un poder sanador que va más allá de cualquier excusa elaborada. Rodrigo se puso de pie lentamente, sintiendo como si sus piernas hubieran estado dormidas durante años, y finalmente comenzaran a recobrar la sensación. ¿Y después qué? ¿Qué hago con mi vida después de esto? He construido toda mi identidad alrededor del rechazo a la fe. No sé cómo ser quien era antes de que muriera mi madre. No tienes que ser quien eras antes, respondió la figura con una sonrisa que iluminó todo el espacio circundante. Puedes ser alguien nuevo, alguien que ha experimentado tanto la oscuridad como la luz y puede ayudar a otros que están perdidos en sus propias tormentas. ¿Cómo puedo ayudar a otros cuando yo mismo he estado perdido durante tanto tiempo? Precisamente por eso, Rodrigo, los que han caminado por el valle de sombras son los más capacitados para guiar a otros hacia la luz. Tu dolor no ha sido en vano, si puedes usarlo para evitar que otros sufran de la misma manera. Rodrigo sintió algo que no había experimentado en 10 años. Esperanza genuina. No era la esperanza desesperada que había tenido en el hospital, basada en el miedo y la negociación. Era una esperanza tranquila, fundamentada en la comprensión de que había algo más grande que él trabajando en su vida. ¿Volveré a verte?, preguntó con la vulnerabilidad de un niño pequeño. Me verás cada vez que elijas el amor sobre el odio, la compasión sobre el juicio, la esperanza sobre la desesperación. Me verás en los ojos del anciano cuando le pidas perdón. Me verás en cada acto de bondad que realices para reparar el daño que has causado. La figura comenzó a desvanecerse gradualmente, pero su voz seguía siendo clara y reconfortante. Recuerda, Rodrigo, no estás solo. Nunca has estado solo, incluso en tus momentos más oscuros, incluso cuando me maldecías y negabas mi existencia. Yo estaba ahí, esperando pacientemente a que estuvieras listo para encontrarme de nuevo. Espera, gritó Rodrigo extendiendo la mano. ¿Cómo sé que esto es real? ¿Cómo sé que no me estoy volviendo loco? La figura se detuvo un momento antes de desaparecer completamente. Lo sabrás por los frutos que produzca en tu vida, respondió. Lo sabrás por la paz que comenzarás a sentir, por las relaciones que sanarás, por las vidas que tocarás de manera positiva. Lo sabrás, porque el hombre que eras esta mañana no será el mismo hombre que serás mañana. Y con esas palabras, la aparición se desvaneció completamente, dejando a Rodrigo solo en la acera. Pero por primera vez en 10 años,
No se sentía realmente solo. La luz dorada se desvaneció gradualmente, hasta que el mundo recuperó su apariencia normal. Los sonidos de la ciudad regresaron en toda su intensidad. El rugido del tráfico, las voces de los vendedores ambulantes, el murmullo constante de millones de personas viviendo sus vidas. Rodrigo se quedó parado ahí durante varios minutos, procesando lo que había experimentado. Su mente racional trataba de encontrar explicaciones alternativas, pero había algo en lo más profundo de su ser que sabía, sin lugar a dudas, que lo que había vivido era real. Miró su reloj. Las 5:15. Su junta había comenzado hacía 15 minutos, pero por primera vez en su carrera profesional, no le importó llegar tarde a una reunión de trabajo. Tenía algo mucho más importante que hacer. Sin dudarlo ni un segundo más, Rodrigo comenzó a caminar de regreso hacia la banca donde había dejado al anciano, con el corazón lleno de una mezcla de nerviosismo, arrepentimiento y una esperanza frágil pero creciente. Cada paso que daba lo acercaba no solo físicamente al lugar donde había cometido su error, sino emocionalmente hacia la posibilidad de redención que no había creído posible apenas una hora antes. Mientras caminaba, comenzó a practicar mentalmente las palabras que le diría a Antonio. No sabía exactamente cómo empezar, pero sabía que tenía que ser completamente honesto, completamente vulnerable, completamente humano. Por primera vez en 10 años, Rodrigo Mendoza se sentía verdaderamente vivo. La distancia que había recorrido alejándose del anciano le parecía ahora 3 veces más larga en el camino de regreso. Cada cuadra que caminaba se sentía como si estuviera atravesando años de dolor acumulado, capas de amargura que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón como una armadura emocional, que ahora se desmoronaba con cada paso. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su corbata, un gesto nervioso que había desarrollado en situaciones de estrés extremo. El maletín de cuero que había cargado con tanta confianza apenas una hora antes, ahora se sentía pesado, como si estuviera lleno de todas las palabras crueles que había pronunciado. Mientras se acercaba a la zona donde había dejado al anciano, Rodrigo comenzó a escuchar el murmullo familiar de la vida urbana. Vendedores ambulantes pregonando sus productos, el siseo de las parrillas de los puestos de comida, el rumor constante de conversaciones entremezcladas. Pero había algo diferente en el ambiente, algo que no lograba identificar completamente. Era como si el aire mismo estuviera cargado de expectativa, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración esperando a ver qué haría a continuación. La luz del sol, que había recuperado su tono normal después de esa experiencia extraordinaria, parecía más brillante de lo usual, más cálida, más llena de promesas. Al doblar la esquina que lo llevaría de vuelta a la banca donde todo había comenzado, Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba dramáticamente. ¿Y si el anciano ya no estaba ahí? ¿Y si se había ido, disgustado y herido por el trato que había recibido? ¿Y si había perdido para siempre la oportunidad de reparar el daño que había causado? Pero cuando finalmente llegó al lugar, ahí estaba Antonio. El anciano seguía sentado en la misma banca de metal verde, pero ahora había algo diferente en su postura. Ya no tenía la Biblia en las manos. En su lugar, estaba alimentando a una pequeña bandada de palomas que se había reunido a sus pies. Sus movimientos eran suaves y deliberados, mientras esparcía migas de pan que había sacado de una bolsa de papel arrugada. Una de las palomas, más valiente que las demás, se había posado en el brazo del anciano y picoteaba delicadamente los pedazos de pan que él sostenía en su palma abierta. La escena tenía una calidad casi mágica, como una pintura renacentista que cobraba vida en medio del caos urbano. Rodrigo se detuvo a unos metros de distancia, observando la escena con una mezcla de asombro y aprensión. El contraste entre la paz serena que irradiaba el anciano y la tormenta emocional que rugía dentro de él era tan marcado que casi podía sentirlo físicamente. Antonio parecía completamente absorto en su tarea de alimentar a las palomas, hablándoles suavemente en voz baja como si fueran viejos amigos. Su rostro mostraba una expresión de contentamiento genuino, como si no hubiera lugar en el mundo donde prefiriera estar en ese momento. Fue entonces
cuando Rodrigo se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la humillación pública que había sufrido, a pesar de las palabras venenosas que habían sido dirigidas hacia él, Antonio no se veía amargado, no se veía herido, no se veía resentido, se veía en paz. Esa realización fue como un puñetazo al estómago para Rodrigo. Durante 10 años, él había usado su dolor como una excusa para volverse amargo, para atacar a otros, para rechazar cualquier cosa que pudiera traerle esperanza. Pero aquí estaba un hombre que claramente había sufrido pérdidas devastadoras en su vida y había elegido un camino completamente diferente. Antonio levantó la vista en ese momento, como si hubiera sentido la presencia de Rodrigo. Sus ojos color miel se encontraron con los ojos verdes del ingeniero, y por un momento que pareció eterno, los dos hombres simplemente se miraron el uno al otro. No había acusación en la mirada del anciano. No había ira. No había resentimiento. Solo había una curiosidad gentil, y, sorprendentemente, algo que se parecía mucho a la preocupación genuina. «Joven», dijo Antonio suavemente, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos. «Se encuentra bien. Se ve pálido». Esas palabras simples, pronunciadas con tanta preocupación sincera por alguien que tenía todo el derecho de odiarlo, fueron la gota que derramó el vaso emocional de Rodrigo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante la caminata de regreso finalmente comenzaron a brotar libremente. «No», murmuró Rodrigo con voz quebrada. «No estoy bien. No he estado bien en mucho tiempo». Antonio hizo un gesto gentil hacia el espacio vacío en la banca junto a él. Las palomas revolotearon brevemente cuando Rodrigo se acercó, pero rápidamente regresaron, aparentemente acostumbradas a la presencia humana pacífica que irradiaba el anciano. «Siéntese, hijo», dijo Antonio, con la misma voz suave que había usado antes, como si la confrontación anterior nunca hubiera ocurrido. A veces, cuando el corazón está pesado, es mejor no cargarlo solo. Rodrigo se sentó lentamente en la banca, manteniendo una distancia respetuosa, pero sintiéndose inmediatamente envuelto por la atmósfera de calma que parecía emanar naturalmente del anciano. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo estuvieron ahí sentados, rodeados por el bullicio de la ciudad, alimentando a las palomas que seguían llegando, como si supieran que habían encontrado un refugio seguro. «Señor», comenzó Rodrigo finalmente, su voz apenas audible por encima del ruido del tráfico. «Vine a pedirle perdón». Antonio siguió esparciendo migas de pan, pero oía toda su atención. Rodrigo pudo ver que tenía... Lo que le dije hace un rato fue cruel, injusto y completamente fuera de lugar. Continuó Rodrigo, las palabras saliendo en un torrente que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Usted no merecía ser tratado de esa manera. Nadie merece ser humillado públicamente por sus creencias, especialmente alguien que claramente encuentra paz y propósito en ellas. El anciano asintió lentamente, pero no interrumpió. Había algo en su manera de escuchar que invitaba a continuar, que creaba un espacio seguro para la vulnerabilidad. «No tengo excusa para mi comportamiento», prosiguió Rodrigo, sintiendo como si cada palabra lo liberara un poco más del peso que había estado cargando. «Pero sí tengo una explicación, si está dispuesto a escucharla». «Estoy aquí, hijo», respondió Antonio simplemente, «y tengo todo el tiempo del mundo». Rodrigo respiró profundamente, preparándose para compartir cosas que no había hablado con nadie en años. «Hace 10 años, perdí a mi madre en un accidente automovilístico», comenzó, su voz temblando con la emoción contenida. «Era lo más importante en mi vida. Me había criado sola después de que mi padre murió cuando yo era adolescente. Era mi mejor amiga, mi confidente, mi guía moral». Antonio dejó de alimentar a las palomas y le dio toda su atención a Rodrigo, sus ojos reflejando una compasión profunda. «Cuando supe que estaba en el hospital, en coma, recé como nunca había rezado antes», continuó Rodrigo.
Hice promesas a Dios, que rayaban en lo desesperado. Le supliqué, le rogué, le ofrecí mi vida a cambio de la de ella. Pero ella murió de todas formas. Las lágrimas comenzaron a rodar nuevlasamente por mejillas de Rodrigo, pero esta vez no trató de detenerlas. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Admitió. Sentí como si hubiera sido traicionado por alguien en quien había confiado completamente. Si Dios existía y tenía el poder de salvarla, entonces había elegido no hacerlo, y eso me parecía imperdonable. Antonio alcanzó lentamente una pequeña caja de pañuelos desechables de su bolsillo y se la ofreció a Rodrigo sin decir una palabra. El gesto era tan simple, tan humano, tan lleno de bondad básica, que Rodrigo sintió una nueva ola de emoción. «Gracias», murmuró, tomando un pañuelo y limpiándose los ojos. Durante los siguientes años, me convertí en todo lo opuesto a lo que había sido. Rechacé la fe. Abracé el ateísmo. Me volví hostil hacia cualquier cosa espiritual. Y cuando lo vi a usted hace un rato, tan en paz con sus creencias, algo dentro de mí se enfureció. ¿Sabe por qué se enfureció?, preguntó Antonio gentilmente. Rodrigo pensó por un momento, explorando honestamente sus motivaciones más profundas. Porque tenía envidia, admitió finalmente. Porque usted tenía algo que yo había perdido, y no sabía cómo recuperar. Porque se veía tan tranquilo, tan lleno de esperanza, y yo llevaba años sintiéndome vacío y amargado. Antonio asintió con comprensión. La pérdida puede hacer cosas extrañas con el corazón humano, dijo suavemente. A veces nos convence de que la única manera de lidiar con el dolor es rechazar todo lo que podría traernos consuelo. Exactamente, respondió Rodrigo, sorprendido por la precisión de la observación. Era como si hubiera decidido que si la fe me había fallado una vez, nunca más permitiría que me diera esperanza. Pero algo cambió en el camino de regreso aquí, ¿verdad?, observó Antonio, con una intuición que rayaba en lo sobrenatural. Rodrigo lo miró con sorpresa. ¿Cómo podía saber eso? Se ve diferente, explicó Antonio con una sonrisa suave. Sus ojos tienen una luz que no tenían antes. Su postura es menos rígida. Algo lo ha tocado profundamente en la última hora. Rodrigo va un momento. Prexilóporería, compartuntándose si debir la experiencia extraordinaria que había vivido. Pero había algo en la presencia del anciano que le hacía sentir que podía confiar completamente en él. Tuve una experiencia. Comenzó cuidadosamente. Algo que no puedo explicar completamente con lógica o razón. Antonio se inclinó ligeramente hacia adelante, claramente interesado, pero sin mostrar sorpresa o escepticismo. Después de dejar esta banca, después de haberlo tratado tan mal, alguien se me apareció. Continuó Rodrigo, sintiendo lo extrañas que sonaban las palabras incluso para él mismo. Era un hombre joven, con cabello largo y barba. Sabía cosas sobre mí que nadie podría saber. Sabía sobre mi dolor, sobre mi madre, sobre oraciones que había hecho en el hospital. Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. ¿Y qué le dijo ese hombre?, preguntó con voz temblorosa de emoción. Me dijo que regresara aquí, que le pidiera perdón a usted, que escuchara su historia en lugar de atacar sus creencias. Relató Rodrigo. Me dijo que mi madre no se había ido realmente, que su amor seguía vivo dentro de mí. Me dijo que nunca había estado solo, incluso cuando me sentía abandonado. Antonio se limpió las lágrimas de los ojos con manos temblorosas. Hijo, susurró con voz llena de reverencia. ¿Sabe usted quién era ese hombre? Creo que sí, respondió Rodrigo con una certeza que lo sorprendió a él mismo. Pero suena tan imposible, tan fuera de toda lógica. La fe y la lógica no siempre tienen que estar en conflicto, observó Antonio sabiamente. A veces la lógica más profunda es reconocer que hay misterios en este universo, que trascienden nuestra comprensión limitada,
Rodrigo sintió algo aflojándose en su pecho, como si un nudo que había estado apretado durante años finalmente comenzara a desatarse. ¿Cómo hace usted para mantener la fe, después de haber sufrido tanto? Preguntó con curiosidad genuina, porque puedo ver en sus ojos que ha pasado por tragedias devastadoras. Antonio sonrió tristemente, una sonrisa que contenía décadas de dolor procesado y sabiduría ganada con esfuerzo. Tiene razón, he sufrido mucho, admitió. Enterré a mi esposa Carmen después de 42 años de matrimonio. Perdí a mi hijo mayor, Miguel, en un accidente de construcción cuando tenía solo 28 años. Mi hija menor, Elena, murió de cáncer a los 23. He conocido la pobreza, la enfermedad, la soledad. Rodrigo escuchó con asombro creciente. Este hombre había experimentado pérdidas que hacían que su propio dolor pareciera pequeño en comparación. Entonces, ¿cómo? Preguntó Rodrigo. ¿Cómo no se volvió amargado como yo? Antonio recogió una paloma herida que había estado cojeando cerca de sus pies y la sostuvo gentilmente en sus manos. Porque aprendí algo que me tomó años entender, explicó mientras examinaba cuidadosamente el ala dañada del ave. El sufrimiento es inevitable en esta vida, pero la amargura es opcional. Rodrigo observó fascinado cómo el anciano curaba con cuidado infinito el ala de la paloma, hablándole suavemente para calmarla. Cada vez que perdía a alguien que amaba, continuó Antonio, tenía una elección. Podía permitir que esa pérdida me convirtiera en alguien más duro, más cerrado, más lleno de ira, o podía permitir que me convirtiera en alguien más compasivo, más gentil, más consciente del precioso regalo que es cada momento que tenemos con las personas que amamos. ¿Y cómo eligió la segunda opción?, preguntó Rodrigo, genuinamente curioso sobre el proceso. Decidí que la mejor manera de honrar la memoria de mis seres queridos era vivir de una manera que los habría hecho sentir orgullosos, respondió Antonio. Carmen siempre fue la persona más bondadosa que conocí. Miguel tenía un corazón enorme y siempre estaba ayudando a otros. Elena veía belleza en todo, incluso cuando estaba muriendo. La paloma había dejado de luchar en las manos del anciano, aparentemente calmada por su toque gentil. Entonces, decidí que cada día que me quedara en esta tierra, trataría de ser más como ellos. Continuó. Más bondadoso como Carmen, más servicial como Miguel, más capaz de ver belleza como Elena. Rodrigo sintió una comprensión profunda comenzando a formarse en su mente. En otras palabras, usó su dolor para convertirse en una mejor persona, en lugar de permitir que lo destruyera. Observó. Exactamente, confirmó Antonio, con una sonrisa radiante. El dolor puede ser nuestro maestro más cruel o nuestro maestro más sabio. Depende de nosotros decidir cuál será. La paloma extendió su ala cuidadosamente, probando su movilidad. Parecía estar mejor. ¿Y nunca dudó de Dios durante esas pérdidas?, preguntó Rodrigo. ¿Nunca se sintió abandonado? Por supuesto que sí, admitió Antonio honestamente. Hubo noches en las que grité al cielo, días en los que me sentí completamente perdido. Pero aprendí a distinguir entre cuestionar a Dios y abandonar la fe por completo. ¿Cuál es la diferencia? Cuestionar viene del amor, del deseo de entender, explicó Antonio. Abandonar viene del miedo, de la desesperación. Uno nos acerca a la verdad, el otro nos aleja de ella. Rodrigo reflexionó sobre esas palabras mientras observaba al anciano liberar cuidadosamente a la paloma curada. El ave voló unos metros, y luego regresó, posándose en el hombro de Antonio, como si fuera un viejo amigo. Señor Antonio, dijo Rodrigo, usando el nombre que había aprendido durante su encuentro extraordinario. ¿Me perdonaría por la forma en que lo traté? Antonio se giró para mirarlo directamente a los ojos. Hijo, ya lo perdoné desde el momento en que pronunció la primera palabra cruel, respondió con sinceridad absoluta. Pero más importante que mi perdón, es que se perdone a sí mismo.
¿Cómo puedo perdonarme por haber estado tan perdido durante tanto tiempo? De la misma manera que yo me perdoné por todas las veces que dudé, por todas las noches que maldije mi destino, por todos los momentos en que no fui el hombre que debería haber sido, explicó Antonio. Reconociendo que somos humanos, que cometer errores es parte de nuestro camino, y que cada día es una nueva oportunidad para elegir ser mejores. Rodrigo sintió como si un peso enorme se estuviera levantando de sus hombros. ¿Cree que es posible para alguien como yo encontrar la fe de nuevo? Preguntó con una vulnerabilidad que no había mostrado en años. Antonio sonrió con una calidez que parecía irradiar luz propia. Hijo, creo que su fe nunca se fue realmente, respondió. Solo se escondió bajo capas de dolor y desilusión. Y creo que la visita que recibió hoy es prueba de que nunca fue abandonado, ni siquiera en sus momentos más oscuros. Rodrigo asintió lentamente, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en lo más profundo de su ser. ¿Qué hago ahora?, preguntó. ¿Cómo empiezo de nuevo después de haber estado perdido durante tanto tiempo? Empiece donde está, con lo que tiene, un día a la vez, aconsejó Antonio. No trate de recuperar 10 años de fe perdida en una tarde. Permítase redescubrir lentamente lo que significa creer, lo que significa tener esperanza, lo que significa amar incondicionalmente. ¿Y usted me ayudaría?, preguntó Rodrigo con esperanza. ¿Estaría dispuesto a ser mi guía en este proceso? Sería un honor, respondió Antonio, con lágrimas de alegría en los ojos. Pero recuerde, yo solo puedo a verdadero maestro acompañarlo en el camino. Elro ya se presentó ante usted hoy. Rodrigo sintió una paz que no había experimentado en una década, comenzando a llenar los espacios vacíos de su corazón. Era frágil todavía, pero era real, y eso era suficiente para empezar. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, dos hombres de generaciones diferentes continuaron conversando en una banca verde, rodeados de palomas que parecían entender que estaban presenciando algo sagrado. El ateo que había comenzado el día lleno de amargura, estaba descubriendo que tal vez nunca había estado tan perdido como había creído. Y el anciano que había comenzado el día leyendo su Biblia, estaba siendo testigo de un milagro que confirmaría su fe por el resto de sus días. Rodrigo miró su teléfono celular por primera vez en horas, y se dio cuenta de algo que lo sorprendió profundamente. Eran las 8:30 de la noche. Había estado conversando con Antonio durante más de 4 horas, sin darse cuenta del paso del tiempo. Su junta de trabajo había quedado completamente olvidada. Su agenda profesional había perdido toda importancia frente a esta transformación que estaba experimentando en tiempo real. Durante toda su carrera como ingeniero, había sido obsesivo con los horarios, meticuloso con las citas, inflexible con los compromisos profesionales. Pero ahí estaba, sentado en una banca callejera, con un anciano que apenas conocía. Sintían sido las yendo, que estas horas más importantes de su vida en la última década. Antonio había estado compartiendo historias de su juventud, relatos de su matrimonio con Carmen, recuerdos de sus hijos cuando eran pequeños. Cada anécdota estaba tejida con hilos de sabiduría práctica, lecciones sobre cómo enfrentar las dificultades de la vida sin perder la esperanza, sobre cómo encontrar propósito en medio del sufrimiento. Señor Antonio, dijo Rodrigo interrumpiendo suavemente una historia sobre cómo había conocido a su esposa en un baile del pueblo. Tengo que preguntarle algo que me ha estado molestando toda la tarde. Por supuesto, hijo. Dígame lo que sea. Rodrigo vaciló por un momento, ordenando sus pensamientos antes de continuar. Cuando esa persona se me apareció hoy, cuando tuve esa experiencia, mencionó su nombre específicamente. Dijo que usted se llamaba Antonio, que tenía 74 años, que había perdido a su esposa y a 2 hijos. ¿Cómo es posible que supiera esos detalles tan específicos sobre su vida? Los ojos de Antonio se llenaron de una luz especial, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta durante toda la conversación. Rodrigo, respondió con voz suave pero llena de certeza.
Lo que le pasó a usted hoy no es tan inusual como podría pensar. A lo largo de mi vida, he conocido a muchas personas que han tenido encuentros similares, especialmente en momentos de crisis profunda, o cuando han llegado a un punto de quiebre emocional. ¿En serio?, preguntó Rodrigo inclinándose hacia adelante con curiosidad genuina. ¿Ha conocido a otras personas que han visto a Jesús? Antonio asintió lentamente, mientras alimentaba a una paloma particularmente persistente, que había regresado por más migajas. Mi hermano menor, Roberto, tuvo una experiencia similar hace 15 años, relató Antonio. Había caído en el alcoholismo, después de perder su trabajo y su familia. Una noche, cuando estaba al borde del suicidio, se le apareció un hombre que le habló exactamente de la manera que usted describe. Roberto nunca había sido particularmente religioso, pero esa experiencia cambió completamente el curso de su vida. ¿Y qué pasó con él? Ahora dirige un centro de rehabilitación en Guadalajara, respondió Antonio con orgullo evidente. Ha ayudado a cientos de personas a superar sus adicciones. Dice que cada día de sobriedad es un regalo directo de esa conversación que tuvo hace 15 años. Rodrigo procesó esta información con asombro creciente. ¿Y usted cree que realmente era Jesús?, preguntó directamente. Antonio se quedó en silencio por un momento, claramente considerando cuidadosamente su respuesta. Creo que hay momentos en la vida cuando necesitamos intervención divina tan desesperadamente, que el cielo responde de maneras extraordinarias, dijo finalmente. No pretendo entender completamente cómo funciona, pero he visto los frutos de estos encuentros demasiadas veces como para dudar de su autenticidad. Rodrigo sintió una validación profunda en esas palabras. Durante las últimas horas, una parte de su mente había estado cuestionando la realidad de lo que había experimentado, buscando explicaciones racionales, tratando de convencerse de que había sido una alucinación causada por el estrés, pero la transformación que sentía dentro de sí mismo era innegable. La paz que había comenzado a experimentar, la esperanza que estaba creciendo gradualmente en su corazón, la capacidad renovada de conectar emocionalmente con otro ser humano, todo esto era evidencia tangible de que algo real y poderoso había ocurrido. Antonio, dijo Rodrigo después de otro momento de reflexión silenciosa, hay algo más que necesito decirle. El anciano lo miró con atención completa, sus ojos reflejando la misma paciencia infinita que había mostrado durante toda la tarde. Durante estos 10 años de ateísmo militante, continuó Rodrigo, no solo rechacé la fe para mí mismo, activamente traté de destruir la fe de otras personas, en mi trabajo, en reuniones sociales, en conversaciones casuales. Siempre encontraba maneras de sembrar dudas, de ridiculizar las creencias religiosas, de hacer que otros se sintieran estúpidos por creer en algo más grande que ellos mismos. Antonio asintió comprensivamente, sin mostrar shock o juicio. Había desarrollado toda una serie de argumentos intelectuales sofisticados para demostrar que la religión era simplemente una muleta emocional para los débiles mentales. Prosiguió Rodrigo con creciente emoción. Me enorgullecía de mi capacidad para desmantelar la fe de las personas con lógica y sarcasmo. ¿Y ahora cómo se siente sobre esas acciones?, preguntó Antonio gentilmente. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos, sintiendo el peso completo de lo que había hecho durante una década. Me siento horrible, admitió. Me doy cuenta de que probablemente le quité la esperanza a personas que la necesitaban desesperadamente. Tal vez destruí algo hermoso y consolador en las vidas de otros, solo porque yo estaba herido y enojado. El daño que hemos causado cuando estamos heridos es parte de la condición humana, observó Antonio con compasión. Lo importante es reconocerlo y hacer todo lo posible para repararlo. Pero, ¿cómo reparo algo así?, preguntó Rodrigo con desesperación genuina. ¿Cómo encuentro a todas las personas cuya fe pude haber dañado y les pido perdón? Algunas de esas conversaciones fueron hace años. Ni siquiera recuerdo los nombres de muchas de esas personas. Antonio sonrió con una sabiduría que venía de décadas de experiencia vivida. No puede deshacer el pasado, Rodrigo.
dijo suavemente. Pero puede asegurarse de que su futuro sea diferente. Puede usar su transformación para ayudar a otros que están pasando por las mismas dudas y el mismo dolor que usted experimentó. ¿Qué quiere decir exactamente? Piénselo, explicó Antonio con creciente entusiasmo. Usted tiene un testimonio único. Ha caminado por el valle más profundo de la duda y la desesperación, y ha encontrado su camino de regreso a la luz. Hay millones de personas ahí afuera que están exactamente donde usted estaba esta mañana, heridas, enojadas, sintiéndose abandonadas por Dios. Rodrigo comenzó a ver hacia dónde se dirigía esta conversación. Usted podría ser exactamente la persona que necesitan escuchar, continuó Antonio, porque no viene desde una posición de superioridad religiosa o moralidad innata. Viene desde un lugar de comprensión genuina de lo que se siente estar completamente perdido. La idea era tanto emocionante como aterradora para Rodrigo. ¿Pero cómo podría hacer algo así?, preguntó. No soy teólogo, no soy predicador, no tengo entrenamiento formal en ministerio o consejería espiritual. Los mejores sanadores son aquellos que han sido heridos, respondió Antonio con icción. Los congüe mejores guías son aquellos que han estado perdidos. No necesita un título religioso formal, Rodrigo. Solo necesita honestidad sobre su experiencia y compasión por otros que están sufriendo. Rodrigo sintió algo encendiéndose dentro de su pecho, una llama de propósito que no había sentido en años. ¿Está sugiriendo que debería compartir públicamente lo que me pasó hoy? No necesariamente de manera grandiosa o dramática, aclaró Antonio. Podría empezar simplemente siendo más abierto en conversaciones cotidianas. Cuando encuentre a alguien que esté luchando con dudas o dolor, en lugar de atacar su fe como solía hacer, podría compartir su propia historia de pérdida y redescubrimiento. La simplicidad y practicidad de la sugerencia resonó profundamente con Rodrigo. También podría considerar escribir sobre su experiencia, continuó Antonio. En estos días, con Internet y las redes sociales, hay muchas plataformas donde las personas buscan historias auténticas de transformación personal. ¿Escribir?, repitió Rodrigo con sorpresa. Nunca he sido escritor. No necesita ser literario o elegante, explicó Antonio. Solo necesita ser honesto. Las historias más poderosas son aquellas que vienen directamente del corazón, sin adornos artificiales. Rodrigo se imaginó escribiendo sobre su experiencia, sobre la década de ateísmo, sobre la muerte de su madre, sobre el encuentro extraordinario de esa tarde. La idea le daba tanto nervios como emoción. ¿Y si la gente piensa que estoy loco?, preguntó con vulnerabilidad. ¿Y si no me creen? ¿Y si se burlan de mí como yo me burlé de otros? Antonio se rió suavemente. Eldad sino pero no con comprensión cariñosa. Rodrigo, algunas personas siempre van a ser escépticas. Eso es inevitable. Pero por cada persona que se burle, habrá otra que reconozca la autenticidad de su historia, porque está viviendo su propio infierno personal. Esas palabras llenaron a Rodrigo de una determinación creciente. ¿Sabe qué?, dijo con voz cada vez más firme. Creo que tiene razón. Creo que esta experiencia no fue solo para mí. Fue para que pudiera ayudar a otros. Exactamente, confirmó Antonio con alegría evidente. Su dolor no fue en vano, si puede usarlo para aliviar el dolor de otros. Rodrigo se puso de pie súbitamente, sintiéndose energizado por una sensación de propósito que no había experimentado en años. Voy a empezar mañana mismo, declaró. Voy a comenzar a escribir sobre todo esto, sobre mi madre, sobre mi ateísmo, sobre lo que pasó hoy, sobre esta conversación con usted. Antonio también se puso de pie, sus ojos brillando con orgullo paternal. Y yo estaré aquí para apoyarlo en cada paso del camino, prometió. Puede venir a verme cuando necesite aliento, cuando tenga dudas, cuando quiera compartir sus progresos. Rodrigo extendió su mano hacia el anciano, pero en el último momento cambió de idea y lo abrazó con fuerza. Era el primer abrazo genuino que había dado en años.
Gracias, susurró con voz quebrada por la emoción. Gracias por perdonarme, por guiarme, por mostrarme que es posible sanar. Gracias a usted, respondió Antonio, devolviendo el abrazo con igual intensidad. Por tener el valor de regresar, por ser honesto sobre su dolor, por estar dispuesto a convertir su historia en esperanza para otros. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud, de renovación. ¿Puedo preguntarle una cosa más?, dijo Rodrigo mientras se preparaba para despedirse. Por supuesto. ¿Cree que volveré a ver a Jesús?, preguntó con la curiosidad inocente de un niño. Antonio sonrió con una sabiduría profunda. Lo verá cada vez que elija el amor sobre el odio, respondió. Lo verá cada vez que extienda compasión a alguien que está sufriendo. Lo verá en los ojos de cada persona cuya vida toque, de manera positiva. Lo verá en el espejo cada mañana cuando despierte, sabiendo que su vida tiene propósito divino. Rodrigo asintió lentamente, comprendiendo que la presencia de lo divino no se limitaba a apariciones extraordinarias, sino que podía encontrarse en los momentos más ordinarios de amor y servicio. «¿Nos vemos mañana?», preguntó esperanzado. «Estaré aquí a la misma hora», respondió Antonio, con más historias, más sana sabiduría y mucha curiosidad sobre cómo va progresando su nueva misión. Mientras Rodrigo caminaba de regreso hacia su apartamento esa noche, sintió como si estuviera caminando en un mundo completamente nuevo. Las mismas calles que había recorrido esa mañana, lleno de amargura, ahora se veían diferentes, más brillantes, más llenas de posibilidades. Su teléfono había estado sonando intermitentemente, durante horas, con llamadas perdidas de su oficina, mensajes preocupados de colegas que se preguntaban por qué no había llegado a su reunión importante. Pero por primera vez en su carrera profesional, esas responsabilidades laborales parecían secundarias comparadas con algo mucho más significativo que había descubierto. Al llegar a su edificio de apartamentos, Rodrigo se detuvo en el lobby y miró su reflejo en los espejos del elevador. El hombre que lo miraba de vuelta era físicamente el mismo que había salido esa mañana, pero había algo fundamentalmente diferente en sus ojos. Ya no reflejaban la dureza fría que había cultivado durante años. En su lugar, había una calidez renovada, una vulnerabilidad que no había permitido en una década, una chispa de esperanza que creía haber perdido para siempre. En su apartamento, Rodrigo se dirigió directamente a su oficina en casa, un espacio que había usado exclusivamente para trabajo técnico durante años. Encendió su computadora y abrió un documento nuevo en blanco. Por un momento, simplemente se quedó mirando la pantalla, preguntándose por dónde empezar. Luego comenzó a escribir, y las palabras fluyeron de él como agua de una presa rota. Mi nombre es Rodrigo Mendoza, y hasta hoy era un ateo convencido. Durante 10 años, dediqué mi vida a ridiculizar la fe de otros, a destruir creencias que consideraba primitivas e irracionales. Creía que la ciencia y la lógica eran las únicas guías confiables en un universo frío e indiferente. Estaba completamente, absolutamente, irrevocablemente equivocado. Escribió durante horas, vertiendo toda su historia en palabras. La muerte de su madre, su pérdida de fe, su transformación en un ateo militante, su encuentro con Antonio, la aparición extraordinaria que había experimentado, la conversación que había cambiado su perspectiva sobre todo. Mientras escribía, sintió como si estuviera experimentando una catarsis profunda, como si cada palabra fuera liberando años de dolor reprimido y reemplazándolo con algo nuevo y poderoso. No se preocupó por la elegancia literaria o la estructura perfecta. Simplemente dejó que su corazón hablara directamente a través de sus dedos. Cuando finalmente terminó, eran las 3 de la madrugada. Había escrito más de 10,000 palabras en una sola sesión. El testimonio más honesto y vulnerable que había producido en su vida. Releyó lo que había escrito, sorprendido por la intensidad emocional que había capturado. Podía sentir su propia transformación documentada en cada párrafo, desde la amargura inicial
hasta la esperanza creciente al final. Y ahí tienes la historia de Rodrigo, una transformación que desafía toda lógica humana, pero que confirma una verdad que muchos hemos experimentado. Que en nuestros momentos más oscuros, cuando creemos estar más solos, el amor divino encuentra una manera de alcanzarnos. Esta historia nos recuerda que el dolor puede convertirse en nuestro maestro más sabio si se lo permitimos. Que la fe perdida puede ser encontrada de nuevo. Que nunca es demasiado tarde para cambiar, para sanar, para comenzar de nuevo. ¿Has vivido algo similar? ¿Has tenido momentos donde sentiste una presencia divina en tu vida? Compártelo en los comentarios, porque tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitarla. Dale like si te conmovió y suscríbete para más testimonios que demuestran que los milagros siguen ocurriendo en nuestros días. Recuerda, nunca estás tan perdido como para no poder ser encontrado.